Bueno, lo primero es presentarme. Como ven ahí en pantalla, mi nombre es Hernán Díaz. Soy diseñador de profesión. Yo estudié en la Universidad Católica en Santiago, soy originalmente de Santiago, pero me vine a vivir acá a Concepción. Acá vivo desde el 2008, así que ya estoy cumpliendo prácticamente 17 años viviendo acá en la región y ya estoy arraigado acá. También tengo un magíster en innovación y emprendimiento tecnológico y algunas otras experiencias y capacitaciones y experiencias académicas en temas de innovación y emprendimiento. Soy mentor también de algunas redes y la verdad es que llevo desde el 2012 más o menos, estoy enseñando temas de innovación. Y actualmente soy académico de jornada completa en la Universidad del Bío Bío, en la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, pero principalmente en áreas de innovación y diseño. Bueno, siempre me gusta partir con algo que nos haga sentido. Yo sé que hoy día me están escuchando muchos emprendedores, gente que está con negocio, algunos quizás ya tienen algunos años, otros están partiendo, otros quizás están buscando crecer, etcétera, etcétera. Y podría eventualmente hacerle ruido que un diseñador le venga a hablar de negocios. Yo, la verdad es que me gusta explicar que el diseño tiene que ver mucho con innovación. Bueno, aparte de que tengo formación en innovación y emprendimiento, de alguna forma lo que me gustaría transmitirles es el valor del diseño, más allá probablemente de lo que siempre han visto, que tiene que ver con lo que llamamos la parte más estética del diseño, ¿no es cierto? Que un bonito logo, un buen envase, ¿no es cierto? Un buen acabado de producto, etcétera. El diseño en realidad tiene que ver mucho más con eso, y desde ahí viene el famoso design thinking. Entonces, para ponernos en contexto, acá traigo eh, solamente una diapositiva con esto que están viendo en pantalla. Hay muchos estudios a lo largo del tiempo, a nivel internacional y nacional, que están siempre levantando información respecto de por qué fallan los emprendimientos, dado que la tasa de fracaso de los emprendimientos en general a nivel global siempre es muy alta, ¿ya? No tengo el dato actualizado hoy en Chile, pero siempre los reportes de Corfo hablan de tasas de fracaso sobre el 80% en general. Y los estudios son buenos porque nos dan luces de por qué fallan los emprendimientos. Entonces, consistentemente en todos esos estudios, la falla número uno, la que más se repite, es cuando nos encontramos con que el emprendimiento o la empresa no ha sido capaz de identificar bien una necesidad de mercado. Este 42% es un poco promedio de muchos estudios que hablan de esto, de que no se ha logrado identificar bien una necesidad de mercado para el producto o servicio que están ofreciendo. Es decir, de soluciones para problemas que no son relevantes para los clientes potenciales. Esto tiene varias lecturas. La primera lectura no es que yo esté haciendo un producto que no le sirva a nadie, en ningún caso, sino que principalmente tiene que ver con que lo que yo estoy generando como producto no he logrado encajarlo bien con el público o el consumidor que realmente lo necesita, ¿ya? Entonces, este es como, de alguna forma, la, la introducción y el gran tema de fondo que me va a abordar hoy día con el Design Thinking. Y bueno, y aquí solamente un par de pantallazos así de muchos estudios que de alguna forma confirman lo que les acabo de decir, no lo dicen estudios. Sí, Carolina, te escucho. Hola, buenos días, Hernán. Tiene que ver también con que a lo mejor los emprendedores no tenemos conocimiento, por ejemplo, de cómo testear un mercado o analizar datos como para poder, porque yo me he dado cuenta que eso a mí me ha costado un montón y todavía no lo resuelvo. Sí, sí. La verdad es que, bueno, el ranking, hay muchos estudios, yo después les puedo dejar los links a varios de ellos. El número uno es la falta de, claro, de mercado, que deriva en necesidades puntuales como las que tú señalas, Carolina,
Pero además después vienen todo lo otro, el resto del ranking, ¿no es cierto? Hay muchos temas como la capacidad instalada, ¿no es cierto? El conocimiento previo, el equipo, ¿no es cierto? Los recursos, el tema del financiamiento está siempre como segundo o tercer lugar ahí. Me refiero al financiamiento justamente de los fondos a los cuales uno puede acceder o apalancar recursos. Entonces, la verdad que sí, efectivamente, va amarrado a lo que tú comentas, el tema de la necesidad de mercado, porque no es tan fácil. Ahora, si limpio un poco esto, se van a dar cuenta que debajo de donde dice no hay necesidad de mercado, dice no product market fit. Product market fit, no sé si están familiarizados con el concepto, es básicamente una etapa del desarrollo de un emprendimiento que define el calce entre mi producto y el mercado. Acá te voy a hacer una salvedad porque el design thinking, que es el foco de la charla de hoy, no desarrolla plenamente el product market fit porque se queda más bien en una etapa que está justo antes, que es el problem solution fit, que es el que vamos a abordar ahora. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque el design thinking yo lo llevo estudiando y enseñando hace llevo ya casi 13, 14 años en esto y lo he visto tanto a nivel de estudiantes como con emprendedores y veo tanto las virtudes como sus limitaciones del design thinking. Entonces quiero también ser bien honesto ahí que el design thinking no es una herramienta que lo haga todo y por tanto está principalmente enfocada en lo que se llama etapa temprana de emprendimientos, que tiene que ver con identificar esa necesidad. Y el Product Market Fit, yo se los voy a contar brevemente hacia el final, que viene siendo como justo lo que hay que hacer después de aplicar herramientas de Design Thinking, y que va un poco en la línea de lo que Carolina comentaba. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Justamente el Problem Solution Fit, que es lo que dice abajo en inglés. Aquí, discúlpenme la terminología en inglés, pero muchos de estos conceptos o metodologías de trabajo han sido creadas y validadas, ¿no es cierto?, por autores extranjeros, y esos títulos a veces son nombres referenciales, que no los podemos como desmarcar, como, no sé, como el paper o un pitch, etcétera, ¿no es cierto? Pero sí podemos hablar de la traducción y de ahí para adelante podemos hablar en español perfectamente. Entonces, el Problem Solution Fit lo vamos a entender siempre como un encaje entre el problema y la solución. El concepto de encaje es clave tenerlo claro permanentemente, porque normalmente muchos emprendedores parten con una solución sin tener suficientes antecedentes respecto del problema que están resolviendo. Muchas veces es una intuición o se basan en la opinión o experiencias personales o de la gente que tiene alrededor, que no quiere decir que estén completamente equivocados, pero simplemente ese encaje no es perfecto, es aproximado, es vago. Entonces, ahí es donde tenemos que atacar. Bueno, entonces, para esto está el famoso Design Thinking. ¿Y qué es lo que es el Design Thinking? El Design Thinking es una metodología de trabajo creativo centrado en el usuario que genera innovación de alto impacto en cualquier ámbito o disciplina productiva. Esta es la definición de la D-School, la escuela de Design Thinking de la Universidad de Stanford, la cual yo tuve la suerte de conocer en el 2012, y donde enseñan los creadores del Design Thinking, básicamente, los creadores de la metodología actual, porque el concepto de Design Thinking es mucho más antiguo, es como de los años 70. Pero la metodología actual, con este enfoque y esta definición, que es como la visión contemporánea, fue creada por unos diseñadores de una empresa que se llama IDEO, que está situada en Estados Unidos y en Europa, que básicamente dijeron, mira, el diseño sirve para innovar. ¿Cómo creamos una metodología que es como una especie de hijo del diseño, ¿no es cierto?, para que las empresas puedan innovar, ¿ya? Entonces, Design Thinking no es para diseñar, pero ocupa la base metodológica del diseño para generar procesos de innovación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la charla de hoy? Es que vamos a ir avanzando a partir de esta definición, entendiendo cómo estos conceptos se van reflejados en la práctica, en la metodología. Entonces, vamos a partir con el trabajo creativo, una metodología de trabajo creativo. El diseño es una disciplina creativa, está enmarcada a nivel profesional o a nivel productivo dentro de lo que se llaman las economías creativas, junto con la
arquitectura, el arte, el cine, la música, las artes escénicas, etcétera. Por tanto, la creatividad es una parte esencial del diseño, ¿ya? Y bueno, y después, y esto es como lo que vamos a ir viendo paso a paso. Pero vamos a partir justamente con la creatividad en un par de diapos más, que va a ser nuestro primer punto a revisar. Design Thinking tiene algunas características generales que yo les voy a contar primero. Lo primero es que se basa en características que son muy propias del diseño, que es el proceso iterativo o el concepto de prueba y error. Eh, yo siempre lo explico de esta manera. El ámbito de la creación, es decir, cada vez que uno está inventando algo nuevo, que está creando algo nuevo, está entrando en un terreno de lo desconocido, ¿no es cierto? Porque obviamente es algo nuevo. Como es algo desconocido, necesitamos ir probando cómo esto nuevo va tomando forma en el tiempo. Lo estoy explicando de forma súper sencilla por la principal razón de que, a diferencia de otras disciplinas, el diseñador propone sin tener la certeza absoluta de que lo que está proponiendo va a funcionar totalmente, ¿ya? Por eso necesitamos ir validando con ciclos de prueba y error, y a ese proceso le llamamos proceso de prototipado principalmente, mayoritariamente, para poder, en el fondo, las ideas que generamos, poder validar que efectivamente esa idea funciona. Entonces, eso quiere decir que cada vez que yo necesito crear algo nuevo, y ahí esa capacidad del diseño la importamos a la innovación, debo considerar un tiempo, un periodo de prueba y error sí o sí. Por muy buena que yo creo que es mi idea, hasta que no la valide, no tengo la certeza de que, que eso va a funcionar. Luego el tema de la visualización de las ideas. Esto es siempre un tema un poco complejo de abordar para los emprendedores y las personas en general, porque todo el mundo, yo diría que el 99% de las personas a las que yo le hago estos talleres, estas charlas, me dicen, no, es que yo soy súper malo para dibujar. La verdad es que nadie es malo para dibujar, lo que pasa es que nadie dibuja, ¿ya? Eh, Todos aprendimos primero a dibujar que a escribir cuando éramos chiquititos. Lo que pasa es que después dejamos de dibujar, ¿ya? Pero ser bueno para el dibujo no es para nada una condición en este sentido, sino que más bien tiene que ver con lo que se llama el visual thinking o el pensamiento visual, donde aparecen no solo los dibujos hechos a mano ni los prototipos, sino que también cosas tan simples como un diagrama de flujo, un gráfico de barras o elementos visuales que uno pueda rayar en una pizarra o en un papel que nos ayudan a comunicar ideas, que es parte esencial del proceso. Otra característica fundamental es lo que llamamos molestado mental. Esto es algo que requiere trabajo, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con el espacio, ¿ya? Con el espacio de trabajo. El estado mental quiere decir básicamente que para ponernos en modo creativo, nosotros tenemos que estar en un estado mental cómodo, donde sintamos que podamos crear libremente. Cuando estamos en un espacio muy confinado, con reglas muy estrictas, nos va a costar ponernos creativos, ¿ya? Hay estudios profundos de cómo funciona el cerebro que indican que efectivamente cuando el espacio o el contexto alrededor nuestro tiene normas sociales más laxas, es decir, más simples, con menos exigencia, nosotros, las personas, nos ponemos automáticamente más creativas. Y eso es algo que, como ya dijimos, necesitamos en el design thinking. Y finalmente, lo multidisciplinar, y esto es súper, súper importante. A mí me gusta más hablar del multienfoque, porque lo multidisciplinar habla de muchas disciplinas, pero eso no nos limita solo a entender las disciplinas desde lo profesional. Pero en realidad lo que necesitamos es múltiples enfoques, y ahí el trabajo colaborativo con gente que tenga distintas experiencias, y hablo de lo más diverso que puede haber, desde una persona que barre en la calle hasta el gerente general de una empresa. Toda esa diversidad de opiniones, puntos de vista, experiencias son enriquecedoras y fundamentales en el proceso de design thinking, porque necesitamos construir una visión lo más completa posible de la realidad. Bueno, el design thinking está compuesto por etapas. La verdad es que el esquema que yo les voy a mostrar acá a continuación es el esquema más tradicional. Hoy día, si ustedes buscan en Google Design Thinking, etapas o metodología, van a encontrar muchas variaciones de esto mismo, ¿ya? Pero yo les diría que esta es como la principal o la
la original, con la cual yo sigo trabajando, porque en el fondo todas las variaciones van aportando cosas, pero no cambian mucho del trasfondo. Entonces, vamos a hacer como una mezcla acá entre las etapas y lo que significa Design Thinking para ir avanzando, digamos, en cómo esto a ustedes les puede servir en términos prácticos. Igual es importante destacar, y le aclaro, que esta es una charla de introducción al Design Thinking con algunos tintes de taller, porque les voy a tocar o explicar algunas herramientas, pero no vamos a trabajar con ellas, se las voy a contar básicamente, porque hay una segunda actividad que yo voy a desarrollar, que es un taller práctico, donde efectivamente esto que es más teórico, lo que les presento hoy día, lo llevamos más a la práctica. Entonces, eso porque esta presentación está más cargada justamente a la teoría, pero siempre es bueno rozar o ahí tener una aproximación a lo práctico para que más o menos se vayan haciendo una idea. Entonces, como les había dicho antes, a partir de esta definición vamos por partes. Design Thinking, una metodología de trabajo creativo. Ya les expliqué que el Design Thinking viene del diseño y que el diseño es una disciplina creativa. Por tanto, es lógico esperar que esta metodología se base en el trabajo creativo. Pero ¿cómo eso lo aterrizamos o cómo lo bajamos un poco? Me imagino que han escuchado hablar del concepto de pensar fuera de la caja. La verdad que más que ahondar en el concepto, que normalmente está representado por esta imagen como de salir de una caja, así como literalmente, en realidad la explicación es un poco más anecdótica, que tiene que ver con que nosotros tendemos a pensar dentro de ciertos límites tácitos que están impuestos por la sociedad. Es decir, por ejemplo, en este minuto que yo estoy hablando, que ustedes están poniendo atención, hay ciertas normas sociales que nos dicen que hay que escuchar en silencio, ¿no es cierto? Pensar fuera de la caja sería romper un poco eso, ¿no es cierto? Eh, con lo cual nos podemos enfrentar un poco a choques sociales o culturales, pero la creatividad nos lleva un poquito a eso, a pensar fuera de la caja. Carmen, ¿quiere comentar algo? Cuéntame. No, no escucho. No sé si está hablando. ¿Aló, Carmen? No, parece que... Bueno, seguimos entonces. Entonces el concepto de pensar fuera de la caja tiene que ver principalmente con explorar límites más allá de lo establecido. Lo que yo les decía antes, esto del estado mental como en modo creativo es fundamental para poder llegar a eso, si no es súper difícil pensar fuera de la caja. Afortunadamente es algo que se puede entrenar porque es una capacidad que tiene nuestro cerebro, ¿ya? Como dice ahí el término creatividad, designa la facultad de introducir en el mundo ideas originales, que eso es lo que necesitamos finalmente, ¿no es cierto? Pero también es una aptitud de la inteligencia y por tanto se puede trabajar, se puede desarrollar así como un músculo. Eh, y por tanto, ¿qué es el creativo? Tiene que ver con este concepto de productividad creativa, ¿no es cierto? Que puede estar en una persona o una empresa y que como se puede entrenar, eh, puede ser desarrollado si uno tiene la herramienta adecuada. ¿Por qué es importante la creatividad para la innovación? Es bastante obvio, pero igual lo quise dejar para no perderlo de vista, porque la creatividad nos permite ofrecer soluciones nuevas, distintas, que aborden los problemas que hemos estado detectando, que queremos abordar con una nueva perspectiva, ¿ya? Entonces, toda innovación siempre tiene amarrado ese grado de novedad y, por tanto, toda innovación necesita básicamente de la creatividad. Entonces, el enfoque creativo del Design Thinking es pertinente, es adecuado para la innovación. Volvemos ahora a la definición. Vamos a hablar ahora del concepto de centrado en el usuario, una metodología de trabajo creativo centrado en el usuario. Este punto es fundamental y a este le voy a dedicar un poco más de tiempo porque es clave justamente para lo que les contaba al principio, para el tema de identificar bien las necesidades de mercado desde la perspectiva del usuario. La gente de IDEO, de esta empresa que creó el Design Thinking, acuñaron este concepto de diseño centrado en las personas. La verdad es que es un concepto un poco redundante porque todo el diseño es centrado en las personas,
pero sí pone el énfasis de que la innovación desde el Design Thinking se instala desde la mirada hacia el usuario, siempre, es lo prioritario. Y ya vamos a ver que no todas las innovaciones tienen ese foco. Yo en la charla anterior, ahí rápidamente vi que les hablaron un poquito de los tipos de innovación. Yo también voy a tocar un poco ese tema, solamente para hacer un poco el distingo en qué tipo de innovación es la que podemos crear con Design Thinking. Y el tipo de innovación de Design Thinking es innovación centrada en las personas. Entonces vamos a abordar estas dos primeras etapas. Yo antes tenía unas charlas donde explicaba etapa por etapa, pero la verdad es que puede ser muy largo y más bien prefiero centrarme en los bloques de etapas. El empatizar y el definir se refiere principalmente a la etapa a las dos etapas que nos van a permitir justamente definir el problema. ¿Por qué son dos etapas? Porque básicamente primero tengo que empatizar, es decir, tengo que conocer a mi usuario, conocerlo muy bien, ¿ya? Entender muy bien lo que necesita y luego pasar a una etapa de definición que es un poquito más analítica, más reflexiva, donde yo, desde mi conocimiento y desde lo que yo entiendo, desde mis estudios, desde mi experiencia, apoyado por esta visión interdisciplinaria que yo les comentaba antes, defino cuál es la necesidad de este usuario en base a este proceso reflexivo, luego de haber empatizado. Entonces, pero finalmente podemos agruparlo en una gran etapa que nos permite definir el problema. Y a esta gran etapa también, acá otro concepto gringo, ¿no es cierto? Aparece el famoso need finding, que es como la búsqueda de necesidades, que no es solo la búsqueda, sino que tiene que ver con esta capacidad de definir con claridad y precisión esas necesidades. Entonces, para poder definir necesidades, tenemos que saber quién tiene las necesidades. Y ahí es donde viene el tema de la empatía, la importancia de la empatía. Y acá algunas apreciaciones que yo llevo haciendo mucho tiempo. Esto es siempre busca ser un poquito provocativo, ¿cierto? Que la verdad es que nadie es normal. Eh, Hoy en día que tenemos tantos temas con las diversidades en general, ¿no es cierto? Las diversidades de género, las diversidades raciales, las diversidades culturales, las neurodiversidades, etcétera, etcétera. Entonces, pareciera que el mundo es cada vez más diverso, y la verdad es que siempre lo hemos sido porque nadie es normal. ¿Por qué nadie es normal? Por algo súper simple, que la idea de lo normal está situado en el campo de la estadística o de los promedios, ¿ya? Lo normal tiene que ver con un enfoque que necesitamos como sociedad para definir normas sobre las cuales establecemos las reglas del juego de nuestra sociedad. Entonces, hace unos días atrás vi que los resultados del nuevo censo arrojaron que hoy en día la familia chilena promedio está conformada por 2,8 personas. Yo siempre he hecho la talla que todavía no conozco una familia de 2,8 personas, ¿ya? Obviamente se entiende que es un promedio, pero el tema de fondo es que con ese dato, el gobierno de turno, el que esté, toma decisiones para el diseño de políticas públicas, ¿no es cierto? Obviamente no es solo ese dato, mucha más información, pero a partir de ese dato se diseñan mecanismos por ejemplo, de beneficios a las familias chilenas. Entonces, como el promedio es 2,8, van a hacer un cálculo en base a eso. Entonces van a haber familias de 2 y van a haber familias de 3, ¿no es cierto? Entonces, desde ahí nadie va a calzar perfectamente en la norma, ¿ya? Entonces, siempre vamos a estar en algún punto desparramados en la campanita, ¿no es cierto?, de Gauss. ¿Por qué esto es importante? Porque quizá culturalmente, quizá muy desde el colegio, donde todavía lamentablemente el bullying sigue presente, nos acostumbramos mucho a buscar la normalidad como si fuera lo bueno, ¿no es cierto? Y porque siempre, al que no era normal, al chico, al flaco, al gordo, al negro, no sé qué, siempre era motivo de burla, y como que de alguna forma nos instalaron que lo normal era como lo deseable. Sin embargo, yo les planteo la pregunta, ¿es normal igual a bueno? Entonces, les muestro una foto de un lunes por la mañana en el metro de Santiago. Eso es normal, eso es lo que nos encontramos normalmente. El multitasking, ¿no es cierto? Nuestro estilo de trabajo, haciendo millones de cosas al mismo tiempo, atendiendo las cosas del hogar, atendiendo temas del trabajo. Ustedes como emprendedores lo viven todo el tiempo. ¿Eso es lo bueno? Yo no digo, no planteo las respuestas, solo las preguntas.
o el tema, ¿no es cierto?, de la sobreestimulación de los teléfonos y de las redes sociales, sobre todo en los más jóvenes. Esto es súper normal hoy en día, lo vemos en todos lados. Pero eso es bueno. Entonces, básicamente es un cuestionarse de que lo normal no necesariamente es lo bueno y lo normal no necesariamente, por tanto, es lo que deberíamos buscar. Pero eso nos lleva a otro problema, que si nadie es normal, ¿cómo diseñamos soluciones para un mundo tan extremadamente diverso? Y ese es uno de los grandes desafíos del diseño y del design thinking. Entonces, acá es donde entra con fuerza el concepto de empatía, que más allá de la expresión ponerse en el lugar del otro, que para el caso del design thinking no es una muy buena definición porque siempre habla de yo poniéndome en el lugar del otro, y más bien, metafóricamente hablando, para que se entienda, lo que busca la empatía en design thinking es ser el otro, ¿ya? Es entender desde su perspectiva de vida y no desde mi forma de entender lo que es su vida, ¿ya? Y es un proceso que no es tan fácil muchas veces porque tenemos que dejar de lado nuestros prejuicios, nuestra forma de entender la vida para tratar de entender desde la óptica de esa persona que estamos observando. Y acá algunos tips generales de cómo es este proceso. Básicamente, entender a las personas siempre es en terreno, ¿ya? Tenemos que ver a nuestro usuario en su contexto normal, ¿ya? No nos sirve lo que hemos escuchado, incluso lo que nos puedan contar, siempre va a ser mucho mejor, más valioso para esa empatía, ver al usuario y compartir con el usuario en terreno. Y cuando me refiero en terreno es donde vive el usuario, donde consume el producto que yo le vendo o que yo quiero venderle, o la gama de productos o servicios que están dentro de lo que a mí me gustaría poder venderle, ver cómo lo ocupan, qué es lo que valoran, entender desde su perspectiva, ¿ya? Ese proceso en Design Thinking le dedicamos mucho tiempo y se hace a través de varias herramientas, ¿ya? Pero el proceso tiene que ver con este sumergirse en la realidad, empaparse de la realidad, observar mucho. Normalmente un buen proceso de observación toma tiempo, porque primero, nuestro primer acercamiento es más bien descriptivo de la realidad. Uno cuando ve, dice, ah, mira, acá funciona esto, funciona. En realidad no estamos observando todavía, estamos describiendo la realidad. Cuando nos quedamos más tiempo, nos detenemos, empezamos a observar porque empezamos a descubrir cosas. Y el involucrarse. Ese no quiere decir como involucrarse emocionalmente, literalmente estableciendo un vínculo afectivo con la persona observada, pero sí entender muy bien las emociones y motivaciones de la persona cuando lo vemos en terreno. La herramienta fundamental que se ocupa en el proceso de empatía es la entrevista, ¿ya? Hay muchas más, ¿ya? Pero quiero hablarle un poco de la entrevista y algunos enfoques complementarios que no alcanzan a ser, sí, son como mini herramientas o herramientas complementarias a la entrevista que nos ayudan. La entrevista, y ahí puse las recomendaciones generales, que es un listado mucho más largo en la práctica, que tiene que ver con cómo hacer que la persona se sienta lo más cómodo posible para contarnos su historia. De hecho, a mí no me gusta mucho el concepto de entrevista porque lo asociamos mucho como a esa entrevista más profesional que nos puede hacer un periodista o alguien que está levantando información. Y la verdad es que es más cercano a una conversación honesta y cercana, ¿ya? Que tiene por principal objetivo que la persona se sienta cómoda para contarnos mucho acerca del tema que nos interesa, que es relativo, ¿no es cierto?, a los productos o el campo de productos donde yo quiero trabajar. Y ahí tiene una palabra clave que dice documentar, marcado con signos de exclamación. Es súper importante o grabar video o audio, o dependiendo, porque la persona siempre nos tiene que autorizar eso, tenemos que pedir permiso, o tomar notas, porque la cantidad de información que se genera en una entrevista es súper grande, y si uno cree que va a memorizar todo eso, olvídense, imposible, sobre todo cuando uno tiene millones de otras cosas en la cabeza, y sobre todo porque normalmente una entrevista no es suficiente, ¿no es cierto? Por lo mismo que hablamos, hay mucha gente, somos todos diversos, entonces yo necesito entrevistar a distintos usuarios que están en el campo del producto que yo vendo. Y acá lo que les decía, algunos enfoques que nos pueden servir, digo nos pueden servir porque las herramientas del Design Thinking funcionan bajo la lógica de caja de herramientas. ¿Qué quiere decir esto? Que es como la caja de herramientas del Gaffiter,
que la anda trayendo para arriba y para abajo, y cuando llega a atender un problema, ahí elige qué herramienta es la que le sirve, pero anda trayendo todas las herramientas para evaluar, en el fondo, para tener siempre a mano, bajo el problema que se le presente, tener la herramienta que le sirve. Esto es lo mismo, el pool de herramientas no significa que tengamos que usarlas todas, pero depende de la situación y ahí la experiencia, ¿no es cierto? Y el uso de esta herramienta nos va a ir dando mayor sensibilidad respecto de qué herramienta va a ser más útil en determinado momento. El enfoque del usuario extremo refiere justamente a la famosa campana de Gauss, entendiendo que siempre hay gente que no está atendida por el sistema por características personales que lo dejan fuera de la norma, ¿no es cierto? La norma siempre es definida por nosotros mismos como sociedad. Entonces, si hay usuarios extremos no atendidos, es porque nosotros como sociedad los dejamos fuera, ¿ya? No porque esa persona intrínsecamente tenga un problema. Entonces, si una persona, por ejemplo, anda en silla de ruedas y no hay rampa de acceso, es porque, y no puede acceder, es porque no le pusieron rampa de acceso, no porque la persona tenga un problema intrínseco, ¿ya? Entonces, observar a los usuarios extremos es súper importante porque nos genera un efecto amplificador de la realidad. Los usuarios extremos nos muestran cómo se ven las necesidades de las personas en su versión extrema, ¿ya? ¿No es cierto? Entonces, si por ejemplo estamos hablando de movilidad, de cómo me muevo de cómo funciona, ¿no es cierto?, el transporte público y cuáles son los problemas que enfrenta la gente en el transporte público, en un usuario extremo, como una persona que anda en silla de ruedas, y ese extremo, insisto, porque la norma lo deja fuera, no porque la persona tenga un problema, nos vamos a dar cuenta que esas dificultades que tiene el usuario normal, en el caso del usuario extremo, se transforman en graves limitaciones. Entonces, ocurre ese efecto lupa, ¿ya? Que nos permite entender con mayor profundidad muchas veces, cuando después volvemos la mirada al rango más estándar, entendemos con una mirada renovada esas necesidades o esos problemas no resueltos. Otro enfoque aquí, como por qué, este nos ayuda mucho a pasar de la descripción de la realidad a la observación, que era lo que les decía antes, ¿ya? Esto es más bien como una herramienta mental, no algo que tengamos que necesariamente escribir, pero tiene que ver con pensar por fases. Yo cuando me enfrento a una realidad, cuando estoy viendo al usuario en contexto, en terreno, primero a observar lo que hay alrededor y simplemente voy a describir, mira, está parado de tal manera, hay estos elementos alrededor, etcétera, etcétera. Luego empiezo a comprender por qué está actuando como está actuando, o por qué las cosas están pasando como están pasando, para llegar a una etapa de interpretación que en el fondo es cuando yo empiezo ya a proponer supuestos que uno lo podría llamar prejuicios, pero en realidad son supuestos basados en lo que estoy observando, que luego tengo la obligación de validar como si fueran hipótesis, ¿ya? Pero eso me van a servir para ir profundizando mi mirada respecto a lo que estoy descubriendo en mi usuario. El enfoque AEOU es parecido al anterior, con la diferencia que me da como una pauta y las vocales me sirven como ayuda a memoria para enfocarme en qué es lo que tengo que observar. Este funciona súper bien si tengo más gente que me ayude, que me colabore, o somos un equipo de trabajo, donde vamos todos juntos a observar al usuario, a observarlo en contexto, y la mejor forma de usar esta herramienta es que ojalá seamos 5. Ese es el ideal, el óptimo, puede ser menos, y cada uno se reparte una vocal, ¿no es cierto? Entonces, yo observo las actividades, mi socio observa el entorno, alguien del equipo observa las interacciones, otro observa los objetos y otro observa los usuarios. Y se concentra en observar solamente la vocal que me tocó. Y luego juntamos la información, la cruzamos y vamos a descubrir que cada uno profundizó en cada una de esas vocales y descubrió cosas interesantes que luego podemos juntar. El enfoque de los 5 porque a mí me encanta y es parte justamente de la capacidad de observar en profundidad y se da mucho en las entrevistas, pero también se puede dar en otros contextos, donde a mí me gusta mucho la analogía con el iceberg. Normalmente cuando uno llega a conocer un contexto, se queda en lo superficial, por eso se queda como en lo descriptivo, lo que es evidente. En la entrevista, y utilizando la herramienta de los 5 por qué, podemos profundizar en esa mirada. Ahora, ¿cómo funciona esto? Básicamente hay como una regla que inventaron, hay unos académicos, de que frente a una entrevista y una pregunta detonante como
cómo ha sido su experiencia con tal producto, después de la respuesta, uno debería preguntar 5 veces por qué, ¿ya? Pero no así como metralleta, sino que como parte de la conversación, porque cada por qué va revelando una capa de profundidad respecto de lo que le pasa a la persona con ese producto, sus motivaciones, sus problemas, sus necesidades, sus sueños, sus proyectos, sus incluso temas personales o trancas o cosas que vienen de antes que pudieran darnos luces de entender mejor el tema. No es tan estricto como que tengan que ser siempre 5. A veces pueden ser menos, a veces pueden ser más. A veces con un porqué la persona se va a abrir y les va a contar la vida. Otras veces hay que escarbar un poquito más, pero en el fondo el foco tiene que ver con profundizar. El porqué es como una especie de pregunta llave, como que va abriendo temas. Normalmente la gente, y esto también con los alumnos yo lo tengo que trabajar mucho, porque los alumnos muchas veces no se atreven mucho a ir a entrevistar, como que les da nervio, les da pudor, vergüenza, qué sé yo. Normalmente pasa que a la gente, cuando uno les pregunta acerca de sus vidas, las personas se abren. Es como que espontáneamente, si uno obviamente se presenta bien y hace bien la pega en términos de contexto, invita, es cordial, es cercano, la persona valora que uno se esté interesando por los problemas de esa persona. Entonces, las personas sí están muchas veces más dispuestas a abrirse de lo que uno podría pensar. Y eso me ha tocado verlo millones de veces. Bueno, seguimos adelante. Y como ya les mostré, y espero que lo recuerden, estábamos en las primeras 2 fases, que era el empatizar y el definir. Luego de todo ese proceso de empatizar, ¿no es cierto?, debemos definir. ¿Y qué es lo que definimos? Lo que hablábamos al principio. El problema, ¿ya? Acá esto lo voy a explicar muy brevemente porque esto da para un workshop de 4 horas fácilmente, solo esto. La definición del problema, a mí me gusta hablar de construir el problema porque definir un problema es un trabajo largo, ¿ya? Normalmente estamos acostumbrados a que nos dicen, no, si el problema es este, no, si el problema es este otro. Hay un concepto que me encanta que de repente uno lo escucha en política, en la tele, lo usan algunos políticos, que es decir, no existe la bala de plata. Me da risa porque el concepto de bala de plata viene de algo tan nada que ver como es el mundo de los hombres lobos, como de la mitología, que dice que la bala de plata es la única capaz de matar a un hombre lobo. Entonces, como la única solución a un problema es tal cosa. Entonces, cuando se habla de que no existe bala de plata, quiere decir que no existen una solución única y universal a un determinado problema. Pero lo que tenemos que entender, ya que estamos hablando de problemas, es que ocurre lo mismo desde el lado del problema. Cuando queremos entender bien un problema, nos vamos a dar cuenta que los problemas son multifactoriales, ¿ya? Los problemas son complejos, responden a distintos factores. No existe un único motivo o razón que defina un problema. Hay grandes problemas que sí, pero normalmente en emprendimiento y innovación y en diseño, tenemos que entender que los problemas son complejos. Y entender bien el problema toma tiempo y por eso necesitamos todo este proceso de empatización para entender mucho las motivaciones y la complejidad del ser humano, finalmente, ¿ya? Y desde ahí definir nuestros perfiles. Nosotros no podemos atender a todo el mundo, ni podemos atender a un único perfil extremadamente limitado. Este empatizar nos va a permitir generar lo que se llaman arquetipos, que acá no lo vamos a abordar porque es más propio del taller, que son como tipologías de usuarios que tienen ciertas características que nos van a definir un espectro, ¿no es cierto? Lo que en términos de mercado se va a llamar un mercado target, ¿no es cierto? Un mercado objetivo, donde vamos a encontrar un usuario que tiene algunas características en común, pero también hay otras características que siguen en la diversidad de las personas. Entonces, esa complejidad es la que tenemos que entender, y ese es el principal valor, a mi juicio, del design thinking, poder entender bien ese problema, porque entender bien ese problema nos abre la puerta a solucionarlo bien también. Entre mejor entendemos el problema, en mejor pie estamos para solucionarlo. Y sobre todo para innovar, para decir, ¿sabes que esto se puede solucionar de otra forma? No como se ha estado solucionando hasta ahora. La estructura básica de un problema bien definido tiene a un usuario, como les decía, claramente definido. No es un usuario, no es el usuario, nunca es la persona que entrevistamos, sino que más bien un usuario que cae en una suerte de hipótesis, ¿ya? O un usuario promedio, ¿no es cierto?
que reúne características de distintos usuarios que yo he podido entrevistar y conocer y validar en terreno, pero que tiene esas características que son las que me importan a mí, ¿ya? Van a haber otras características, puede que a lo mejor la edad no es tan relevante, o a qué se dedica o qué estudió no sea tan relevante, pero sí, por ejemplo, que le gusta comer, ¿no es cierto? O qué es lo que hace después del trabajo. Ese tipo de factores que llamamos patrones de comportamiento, sí los podemos encontrar como algo común en un determinado perfil de usuario que puede tener cierta diversidad, pero que tiene esos conceptos comunes. Vamos a encontrar un problema que es inherente a este perfil de usuario. O sea, este es un problema que este usuario, que puede ser bastante diverso, pero que tiene ciertos patrones comunes, tiene normalmente el mismo problema, ¿no es cierto? Y además, en un determinado contexto. El contexto es fundamental. Si no entendemos bien el contexto, no lo tenemos tan claro, no tenemos tan claro el problema, ¿ya? Yo siempre les digo, yo puedo hablar perfecto en este minuto, estar presentándoles muy bien a ustedes y no tengo problema de transmitirles todo lo que sé. Pero me ponen frente a un público en China y les tengo que hablar en inglés y automáticamente tengo un problema. O sea, mi capacidad de expresarme ya no es la misma. Yo igual hablo inglés, pero no hablo fluido, no hablo nativo, y si le hablo más encima a, a un público chino que debe saber inglés, pero que hablan súper distinto el inglés, que no, o sea, ya la situación es distinta por el cambio de contexto. El problema del usuario cambia de acuerdo al contexto. El contexto define en gran medida cómo ocurre el problema, ¿ya? Entonces, entender, por eso le insistía tanto al principio, la importancia de ir a conocer al usuario en contexto, porque vamos a ver elementos ambientales, es decir, del entorno de este contexto, que influyen en el problema. Por tanto, cambia el contexto y esos factores cambian y por tanto alteran lo que entendíamos por problema. Bueno, seguimos avanzando. Estamos entonces en el concepto de innovación. Ya entendimos que era una metodología de trabajo creativo, centrada en el usuario, el concepto ya lo acabamos de revisar, que genera innovación de alto impacto, ¿ya? El Design Thinking está desarrollado como herramienta para innovación de alto impacto. Si recuerdan la presentación que vieron antes, se hablaba de innovación incremental, innovación disruptiva. Entonces, esto nos acerca a los niveles como de mayor innovación. Eso es lo que busca la metodología. Otra cosa distinta es lo que nosotros hagamos con la herramienta. Pero la herramienta fue concebida para innovación de alto impacto. Entonces, ¿qué es lo que es innovación? ¿Ya? Hay muchas definiciones, la verdad es que como diseño, como innovación, como emprendimiento y como otros conceptos que escuchamos todo el tiempo, eh, hay muchas definiciones. Yo trabajo, o me gusta trabajar con dos grandes definiciones. Una es la que propone la OCDE, que a su vez está basada en lo que define el manual de Oslo, que es como, académicamente hablando, es como lo más estandarizado que podríamos tener hoy en día respecto de la definición de innovación. Y lo define como ustedes están viendo ahí, un nuevo o mejorado producto o proceso que difiere significativamente de las soluciones existentes. Pero aquí viene la otra definición, que es la que a mí más me hace sentido y con la que yo trabajo. La innovación también puede entenderse como la generación y explotación de nuevo conocimiento que genera beneficio a un tercero y es rentable para quien lo explota. Esta definición la voy a volver a mostrar más en grande en una diapo más adelante, porque vamos a entender cómo se vincula con diseño y con design thinking y cómo aborda también otras variables, que son la factibilidad, la viabilidad y la deseabilidad. Normalmente la deseabilidad es todo lo relacionado con el usuario, ya dice, relacionado con el beneficio de un tercero. Ese tercero es nuestro cliente o usuario o perfil target, dependiendo de, puede ser el consumidor o puede ser quien compra, va a depender un poco del producto, depende también si somos B2B o B2C, depende de varios factores, pero en el fondo a quién va dirigido nuestro producto, ¿ya? Entonces, deseabilidad se refiere a que el usuario debiera desear mi producto, ¿ya? Porque le soluciona un problema. Y eso conecta con todo lo que estuvimos viendo del foco centrado en el usuario. Sin embargo, el mismo Design Thinking declara, adscribe a esta lógica que la deseabilidad es uno de los tres pilares. Y los otros dos son la factibilidad y la viabilidad, que los vamos a ver a continuación. A mí me gusta mostrarlo como un triángulo, dado que el triángulo es la figura geométrica más estable. Entonces, necesitamos siempre estas tres patitas. Entonces, lo factible
tiene que ver con que contamos con un nuevo conocimiento, pero no solo un nuevo conocimiento. Lo factible se debe entender como la capacidad de hacer, ¿no es cierto? Esto se puede hacer, pero para poder hacerlo necesito determinados recursos, necesito determinado conocimiento o necesito determinada tecnología o herramientas, ¿ya? Si lo factible no lo tengo tan claro, mi innovación podría estar peligrando, ¿ya? A veces lo que necesito es una máquina nueva, ¿no es cierto? Hay innovación, de hecho, en Chile también se define como innovación cualquier proceso industrial que pueda estar resuelto afuera, pero que no exista en Chile. O sea, es decir, yo compro una máquina que la venden afuera y que en Chile no está, y por el solo hecho de importarla, ya supuestamente estoy innovando. Pero otra cosa es tener la máquina y otra cosa es tener a alguien que sepa usarla. Entonces, el conocimiento asociado a esa tecnología también es fundamental en lo factible. No saco nada con tener una tecnología si no sé sacarle partido, ¿ya? Normalmente lo factible va asociado a un concepto más profundo de la innovación que tiene que ver con el desarrollo tecnológico o la innovación tecnológica propiamente tal, que se refiere a la creación de nueva tecnología. No necesariamente yo tengo que crear nueva tecnología, pero es la visión más tradicional de innovación. Es lo que quizás estamos más acostumbrados a conocer como históricamente. O sea, cuando la creación del fuego fue la primera innovación, la creación de la rueda, ¿no es cierto? La creación de la máquina a vapor que generó la revolución industrial, la creación hoy en día de la inteligencia artificial, son avances tecnológicos del conocimiento humano ligados a actividades de investigación y desarrollo que generan nuevo conocimiento que permite desarrollar nuevas soluciones. A eso normalmente le llamamos innovación desde la tecnología o Technology Driven Innovation, tecnología basada o sea, innovación basada en tecnología. De hecho, lo vamos a ver brevemente también un poquito más adelante. Lo viable tiene que ver con que toda innovación debe ser rentable, debe tener claro el beneficio para la empresa. Y aquí entra el tema de los modelos de negocio, de entender el mercado, no solo el mercado de los consumidores, el mercado de la competencia, entender cómo está funcionando las ventas en el sector productivo en el cual estoy yo, está creciendo, está bajando, cuáles son las tendencias, cuáles son los nuevos productos, todo lo que tiene que ver con el mercado y mi forma interna de operar, ¿no es cierto?, los recursos que internamente necesito, y ahí el clásico Canvas de modelo de negocio es el punto de partida para poder determinar si puedo ser rentable o no. Y finalmente lo deseable, ¿no es cierto?, que alude a lo que ya habíamos conversado, no voy a ahondar, pero tiene que ver con este foco en el usuario. Entonces, innovar. Ya vimos la definición de innovar, pero hay una característica fundamental de innovar que, por eso yo le dedico una diapositiva propia, que para mí es clave, 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 que se entienda siempre, que nunca se pierda de vista. Porque muchas veces cuando yo le pregunto a la gente, ¿qué entiende por innovar? Dicen, no, hacer algo nuevo. La verdad es que el solo hecho de hacer algo nuevo no implica innovar, porque necesitamos que eso algo nuevo funcione, ¿no es cierto? Y como ya vimos, que tiene que funcionar por lo factible, tiene que vender, ¿no es cierto?, servir para que sea un negocio y por tanto sea un negocio sustentable en el tiempo, que no muera como negocio. Y tiene que solucionar un problema de alguien, de algún tipo de usuario. Hablamos de que la innovación ocurre cuando genera un impacto, ¿ya? A través de un resultado. Todos los productos que son exitosos desde la innovación, por ejemplo, no sé, cuando se lanzó el primer iPhone, fue una innovación porque antes los teléfonos eran distintos, ¿no es cierto? Que ofreció cosas nuevas, características nuevas. ¿Cuál es la mayor y más contundente evidencia de que eso está innovando? O sea, de que hay un impacto en el resultado. El éxito de ventas. El éxito de ventas lo que me está diciendo es que los usuarios me están validando con la compra que yo le estoy resolviendo el problema. Es la principal evidencia y es la forma como finalmente se valida mi product market fit. Es como la meta final para validar que lo que yo estoy diseñando y proponiendo efectivamente funcionaba, ¿ya? Y es un camino largo, ¿ya? Porque además esto va mutando en el tiempo. Yo puedo ir cambiando de usuario en el tiempo. No vamos a entrar acá, pero también está la curva de adopción de un producto, donde entro con los famosos early adopters, que a lo mejor han escuchado hablar. Me puede ir espectacular con los early adopters, pero a lo mejor no con los que vienen después. Y necesito hacer ajustes en mi producto, ¿ya? Entonces,
pero sí entender que la innovación tiene que ir con ese impacto. Si no estoy impactando, no estoy innovando. Y eso también desmitifica el hecho de que yo diga, mira, tengo una idea innovadora, ¿ya? Yo creo que todos lo han escuchado. Las ideas no son innovadoras. Las ideas pueden tener potencial de innovación, pero hasta que no ocurre esa innovación, no estoy innovando, ¿ya? Entonces, simplemente teniendo una buena idea que puede tener un potencial que si no lo desarrollo, no sirve de nada. De hecho, también 1000 veces he escuchado, y hasta yo mismo me escuché alguna vez diciendo, me robaron la idea. Las ideas no son de nadie hasta que tú no haces algo en esa idea, ¿ya? Entonces la idea hay que trabajarla para poder llegar a algo que de verdad pueda innovar. Esta es la definición que vimos antes, hace un par de días por atrás, que decía que, y acá ya lo destaco, generación y explotación de nuevo conocimiento relacionado con lo factible y genera beneficio a un tercero relacionado con lo deseable y es rentable para quien lo explota, relacionado con lo viable, ¿no es cierto? Y ahí aparecen esos tres factores. Y acá viene lo que es fundamental justamente para lograr ese impacto. El beneficio que acá decía genera beneficio a un tercero, ¿no es cierto? Ese beneficio a un tercero es lo que en el mundo de los negocios traducimos como creación de valor, ¿ya? Bueno, todo producto que consumimos nos crea algún tipo de valor y se produce, ¿no es cierto?, un intercambio de valores. El producto me genera un valor y yo pago un valor económico en retribución al valor que percibo. Cuando yo percibo un producto caro, es que lo que tengo que pagar yo siento que es mayor que el valor que estoy percibiendo. Por contra, o sea, si tengo que pagar poco y recibo mucho valor, siento que el producto es barato, ¿ya? Entonces, la creación de valor en los productos los commodities, los productos que son más masivos, la creación de valor es acotada a lo que es el producto. O sea, si yo compro un kilo de harina, la creación de valor está dada por lo que yo puedo hacer con ese kilo de harina y nada más, ¿ya? Sin embargo, desde el diseño, el design thinking, cuando entendemos las necesidades de las personas, podemos generar valor agregado. Ahí aparece el valor agregado. Todos los productos generan valor, pero yo puedo agregar valor, así como que agregara a la harina, le agregara polvo de hornear, ¿no es cierto? Le estoy agregando algo que aumenta el valor percibido. Y si aumenta el valor percibido, puedo vender más caro, ¿ya? O puedo vender más, o puedo llegar a más públicos. Ahí se me empieza a abrir el abanico de posibilidades. Y acá un poco, esto lo voy a pasar rápido, solamente para hacer el punto, que conecta un poco con lo que había salido antes en la diapositiva, que hay distintos tipos de innovación. La verdad es que hay distintas maneras incluso de clasificar, formas de entender la innovación. Pero si lo hablamos en términos más generales, podríamos hablar de la innovación incremental. En la presentación que le hicieron antes salía otra innovación más sutil todavía. ¿Ya? Yo ni siquiera la considero porque eso muchas veces ni siquiera se considera innovación y simplemente como mejora continua, ¿ya? Pero está la innovación incremental que ya sí establece un grado de mejora sostenida en el tiempo que alcanza a percibirse, ¿no es cierto? O sea, alcanza a percibir ese valor en el tiempo. Y ahí podríamos hablar, por ejemplo, justamente del iPhone. El primer iPhone fue un golpe, ¿no es cierto? En su minuto fue una innovación disruptiva, como la tercera que aparece. Pero después cada nuevo iPhone es una innovación incremental, porque va mejorando, pero cada vez va ofreciendo más cosas que nos siguen teniendo ahí como, hoy, ¿qué es lo que tendrá este nuevo iPhone? Y aquí aparecen la innovación radical y la disruptiva. Y acá no hay un acuerdo 100%, así que más bien esto es referencial, porque si ustedes googlean van a ver que a lo radical también lo llaman de otra forma, etcétera. Pero hay ciertos autores que más o menos están más o menos en consenso de que lo radical está enfocado en el desarrollo tecnológico, lo que les decía ya antes, en lo factible, en la creación de algo nuevo. Por tanto, por ejemplo, las inteligencias artificiales que hoy están apareciendo con fuerza, es un desarrollo tecnológico, por tanto deberíamos entenderlas como innovaciones radicales. Por otro lado, la innovación disruptiva está más enfocada en el modelo de negocios, en la forma de generar el beneficio al consumidor. Yo puse ahí el ejemplo de Airbnb, pero yo creo que es más popular o más conocido Uber, ¿no es cierto? Uber en su minuto fue una innovación disruptiva porque cambió el negocio del transporte público tipo taxi, ¿no es cierto?
no innovó desde la tecnología. Y siempre hago la aclaración. Usar tecnología existente no es innovación tecnológica, ¿ya? Uber no inventó los mapas, no inventó los chats, no inventó el tema de la valoración, pero sí lo empaquetó y usó muy buena tecnología para generar una nueva forma de hacer negocios en el transporte público. Y por eso es innovación disruptiva más que radical, es innovación más de modelo de negocio que innovación tecnológica. No quiere decir que la tecnología no sea parte de, como vimos en el triángulo de la innovación, siempre necesitamos las tres patitas, pero el foco es el que cambia. Entonces, foco en lo factible, foco en lo viable o foco en las personas o en lo deseable, ¿no es cierto? Y ahí está la innovación centrada en las personas, que es para lo que es bueno el design thinking. El design thinking no sirve para generar nuevos modelos de negocios o nuevas tecnologías. Sí puede complementar desde el foco en el usuario eh, emprendimientos de base tecnológica o emprendimientos que están innovando en modelo de negocio. Y es un complemento muy bueno porque, como ya vimos, necesitamos el triangulito, ¿ya? Entonces, esa es la salvedad y eso y desde donde trabajamos los diseñadores del design thinking, el foco en el usuario, donde podemos hacer la diferencia. Pero por eso les puse la primera diapo donde se evidencia que la necesidad de mercado es la principal eh, punto a abordar, de lo que principalmente nos deberíamos hacer cargo. No quiere decir que lo que venga para abajo en el ranking no sea importante, pero sí pone de manifiesto lo clave que es entender a las personas para diseñar proyectos de innovación. Bueno, seguimos acá, ya nos queda poquito por si acaso, ¿ya? Esto ya es un poco más rápido, aunque pareciera que son tres etapas, como que me voy a alargar, pero no es así, porque el idear, prototipar y testear es un gran proceso creativo, pero que nos lleva a la solución, ¿ya? Los dos primeros bloques era definir el problema, los tres siguientes bloques, trabajar la solución. Entonces, el idear en la fase más creativa del design thinking, normalmente, como ya vimos al principio, la creatividad es parte inherente a todo el proceso, pero tiene una etapa específica de creatividad donde aparecen los famosos brainstorming y todas las herramientas creativas para tirar la mayor cantidad de ideas posibles, pero la verdad es que el prototipado nos va a aterrizar esa idea a lo que realmente se puede hacer. En el prototipado empezamos a abordar todo lo que tiene que ver con lo factible. Carolina. Sí, disculpa que te haga volver, pero ¿Mm? dentro de la etapa, idear, prototipar y testear, trabajar en la solución y empatizar y definir, ¿cómo lo resumo? Empatizar y definir es para establecer el problema. Ya, Idear, gracias. prototipar y testear es para generar la solución. Ese es como el gran resumen. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Perfecto, no hay problema. Entonces, en los procesos de innovación, esto yo ya lo toqué brevemente hace un rato, hablé de la necesidad de las características del design thinking de los procesos de prueba y error. A eso normalmente en diseño le llamamos la fase de prototipado, pero además en design thinking incluye el concepto rápido, ¿ya? Y lo rápido no está relacionado con simplemente andar acelerado, sino con que entre más eficiente en mi proceso de prototipado, más rápido voy a llegar, o con menos recursos, que es más importante, voy a llegar a una solución apropiada al problema que definí. Mis primeros prototipos van a ser burdos, van a ser torpes, no van a resolver bien el problema, no van a hacer bien el encaje, si se acuerdan de las piecitas que les mostraba al principio, no lo van a hacer bien, pero en la medida que yo pruebo y pruebo y pruebo y me equivoco y me equivoco y pruebo y vuelvo a probar, voy mejorando esa solución hasta llegar a una solución óptima. Y lo óptimo, me encanta a mí esta frase, siempre la digo, yo soy del eslogan de lo bueno enemigo de lo perfecto. No sé si lo han escuchado antes, pero quiere decir que lo óptimo no es perfecto, es cuando ya logro ser lo suficientemente bueno para resolver el problema. De ahí para adelante, seguir mejorando tiene un costo muy alto normalmente. Un costo de tiempo, de recursos, ¿no es cierto? Recurso puede ser plata, puede ser equipamiento, puede ser el tiempo, que ustedes más que nadie sabrán que el tiempo es uno de los recursos más escasos y más valiosos,
y no puedo estar derrochando tiempo. Por tanto, la lógica del prototipado rápido se refiere a cómo soy lo más eficiente en el uso de los recursos. Cuando quiero probar mi idea, ¿qué es lo menos que necesito de recursos para poder validar de manera eficiente? Es como el famoso que escuchamos en el colegio muchas veces, el mínimo común múltiplo o denominador. Es como eso, ¿cuál es el mínimo, la unidad mínima que necesito para validar lo que estoy haciendo? Y luego voy incrementando paulatinamente, pero la idea es gastar pocos recursos, porque si no, esto se me puede eternizar y no llegar nunca, ¿no es cierto? Puede ser de esos procesos que son una muy bonita promesa, pero no terminan nada. Entonces, acá hay que ser muy, muy, muy eficiente. Entonces, ¿qué busca un prototipado rápido? Un poco en alusión a lo que ya les comenté, meta corta y baja resolución. El concepto de baja resolución se refiere un poco a lo que aparece ahí en pantalla. Eso que están viendo en pantalla son dibujos de lo que podría ser una aplicación. Mis primeras versiones de un prototipo para una aplicación pueden ser algo tan sencillo como este dibujo, pero este dibujo tiene un foco claro, que es validar cuál debiera ser el botoncito, qué es lo que debiera decir el botoncito y qué es lo que pasa después que aprieto el botón. Y eso yo ya lo puedo validar con usuario. Yo le puedo decir, oye, si tú aprietas esto y luego aparece esto, ¿te hace sentido? ¿Te funciona? ¿No te funciona? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ya puedo validar y no tuve que mandar a programar, no tuve que contactar a un programador, no tuve que pagarle, no tuve que esperar una semana, 2 semanas para que tenga algo que funcione, sino que llego con esto rápido. Ese es el principal sentido del prototipado rápido. Me permite validar validación de mercado, y cuando hablamos de validación de mercado, principalmente con mi consumidor o usuario, ¿ya? El mercado siempre se puede entender desde dos perspectivas, el mercado target, que es mi usuario, o el mercado general como el mercado de la oferta y la demanda, ¿no es cierto? Acá se refiere al primero, a mi target, que sea mi usuario el que me dice, sí, esto me está sirviendo, no, esto va para otro lado, o esto no se entiende, o ¿por qué no le agregas esto? Y de esa forma yo voy mejorando paulatinamente y rápidamente mi prototipo. Y si es rápido y barato, que ya lo expliqué en esencia, que tiene que ver con un tema de eficiencia de recursos. Entonces, para prototipar bien, tengo que hacerme estas preguntas antes de prototipar, para luego que mi prototipo sea súper, súper preciso. ¿Qué voy a prototipar? Ustedes dirán, bueno, obvio que voy a prototipar mi producto, pero no necesariamente. Si mi producto tiene cierto grado de complejidad, yo no necesito prototipar todo. Como en el ejemplo anterior, si tengo una aplicación, no necesito validar la programación de la aplicación antes que validar si el botón que estoy pensando es el correcto o no. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a prototipar? Si me refiero al dibujo anterior, sería, voy a prototipar la interfaz. Eso voy a prototipar, porque para mí es fundamental que mi usuario entienda bien rápido los botones para que llegue a lo que yo quiero venderle y poder concretar la venta, ¿no es cierto? Antes de meterme con la programación, que ya veré con quién, cómo, cuándo, dónde. ¿A quién va dirigido? El usuario. Ya lo vimos antes, la importancia de tener claro el usuario. Y el contexto donde se testeará, que como ya también lo expliqué, si tengo claro la definición de problema, voy a poder responder a estos 3 puntos con mucha precisión. Y esa precisión me va a permitir tomar buenas decisiones de cómo ir siendo eficiente en este proceso de prototipado. Tiempo suficiente, iteraciones necesarias. Tengo que planificar. Si bien necesitamos ser eficientes, no puedo hacer 1 o 2 iteraciones. Necesito hacer varias. Y dependiendo de la complejidad de mi producto, van a ser más. Entonces, por eso necesito que sean rápidas y sean eficientes. Porque si tengo que hacer 15 iteraciones y cada iteración me toma un mes, me toma $1 millón, olvídese. Nació muerto. ¿Ya? Pero si la hago todos los días, hago una iteración porque lo hago con los materiales que tengo a mano y por eso de repente salen los famosos POSIT o materiales muy, muy burdos, muy básicos, es porque la lógica es qué es lo menos que necesito para poder hacer la mayor cantidad de iteraciones posible en un corto periodo de tiempo. Y acá, durante ese proceso, se llama proceso de testeo y validación o prueba y error, es equivalente, es porque yo pruebo, genero mi prototipo y luego voy a donde el usuario o donde un experto, que también podría ser, para que desde su experiencia, no desde lo que opinan, sino que el uso, ¿no es cierto?, la experiencia práctica, empírica, me digan qué les parece. Y ahí aparece el error. Entonces, pruebo, aparecen errores. Vuelvo atrás, pruebo corrigiendo esos errores, vuelvo a testear, ¿no es cierto?, y vuelven a aparecer errores y voy puliendo, voy puliendo. Y ahí
todo esto que están leyendo ahí en pantalla como recomendaciones se reduce a una más simple y más radical que yo digo. Lo mejor que les pueden pasar en los primeros prototipos es que se lo hagan pedazos, ¿ya? Suena súper contraproducente, sobre todo por lo que por ahí nombraron también. Es súper común, fácil y súper habitual que uno se enamore de su idea, que uno le tenga mucho cariño y es como un hijo, así como que no queréis que te lo toquen. Pero cuando estoy en etapas tempranas, y por eso mientras antes uno empieza mejor, no tiene algo tan establecido en el tiempo a lo cual aferrarse, ¿no es cierto? Ya no ha establecido lazos tan profundos de amor a esa idea, ¿no es cierto? Es un hijo que uno no le ha agarrado tanto cariño todavía. Entonces, la idea es que enfrentemos con apertura de mente esa crítica, porque esa crítica en la fuente, ahí nos están diciendo todo lo que tenemos que mejorar, ¿ya? Y cosas que hay que evitar. Oye, es que no entendiste que esto se hacía al revés. En realidad yo me tengo que quedar callado. Es decir, ¿sabes qué? El usuario no entendió que se usaba al revés. Algo hice mal yo que el usuario no lo entendió, ¿ya? O derechamente le tengo que poner instrucciones. O será viable o bueno poner instrucciones, etcétera, etcétera. Esos son los cuestionamientos que yo tengo que ir registrando para poder mejorar mi prototipo en el tiempo. Y esto entra en estos ciclos de iteración continua que es lo que ya les expliqué, ¿no es cierto? Yo voy probando, testeando y ya un poquito más elaborado puedo generar los famosos indicadores o los KPI para ir midiendo en el tiempo qué tan bien lo estoy haciendo, si realmente estoy mejorando o no respecto de lo que prometí originalmente. Pero siempre la lógica de esta diapo tiene que ver con esos ciclos, ¿no es cierto? Que son círculos que se van repitiendo una y otra vez de acuerdo a lo que tenga a mano. Bueno, ya para cerrar, solamente 2 ejemplos, por tema de tiempo, súper así conciso y preciso. Uno que a mí me encanta y siempre lo llevo mostrando muchos años, y que justamente pone de manifiesto la famosa creación de valor y el valor agregado, ¿no es cierto? Un kilo de sal, ¿no es cierto? Todos sabemos que la sal, todavía, la sal común y corriente sigue siendo un producto barato. En supermercados, más o menos puede costar 500 pesos, más o menos, ¿cierto? Puede ser un precio de referencia, para simplificar. Es un producto de necesidad universal, ¿no es cierto? En todas las casas tenemos, es básico, es lo que se llama un commodity, ¿no es cierto? Entre una sal y otra, insisto, la sal común y corriente, no hay grandes diferencias, y es un producto barato. ¿Genera valor? Claro que genera valor. Si no, nadie estaría dispuesto a pagar. Pero el valor generado va equilibrado, ¿no es cierto?, con lo que cuesta el producto. Recuerden esa lógica de la transacción. La gente está dispuesta a pagar en equilibrio con el valor percibido. Sin embargo, y ustedes ya habrán visto por todos lados las famosas sales del Himalaya o sales saborizadas y montones. Este es solo uno de muchos productos, pero a mí me gusta porque, por 2 cosas. Una, porque la marca tiene a Chile involucrado, es decir, un producto chileno y está en la marca. Y otro, porque ya de entradita te cambia el concepto. Ya a nivel, esto tiene que ver harto con marketing también. Ya no habla de sal, habla de cristales. Fíjese cómo ya desde lo simbólico nos cambian el discurso. O sea, el cristal inmediatamente lo asociamos a algo de mejor calidad. Pero es sal, ¿ya? Sabemos que la sal en estado bruto está en forma de cristales, pero acá el concepto cristal se ocupa para inmediatamente subir la percepción de valor, ¿ya? Y estos cristales tienen distintos productos, pero este es un producto súper sencillo, que son estos saleritos chiquititos, ¿no es cierto?, que están saborizados, pero si uno se fija, el primero es la clásica, es decir, sal en cristales, es decir, una sal que no está procesada, y además el frasquito tiene como gracia que la tapa tiene estos típicos molinillos que permiten dosificar parecido al de las pimientas. Entonces, ¿cuánto creen que cuesta este salerito que es de 55 gramos? A lo mejor lo conocen, a lo mejor tienen el precio de referencia. ¿Alguien que me puede decir cuánto creen que cuesta? Lo puede anotar también si no quiere hablar. ¿Cuánto creen que cuesta ese salerito? 5.000. Perfecto. Anda súper cerca. Eso cuesta más o menos, 3.500, 7.000. Dependiendo de la tienda, de nuevo, recuerden, dependiendo del contexto, ¿ya? La importancia del contexto. Estos saleritos los pueden pillar en el aeropuerto,
o lo pueden pillar en un emporio, o lo pueden pillar de repente en el Jumbo, o en una feria artesanal, en distintos lados. Va a variar el precio, ¿no es cierto? Y va a variar el precio en función del valor percibido, siempre, siempre, ¿ya? Pero eso es lo que cuesta. Ahora, si hacemos una matemática forzada, sabemos que la realidad no es tan así, pero sale más o menos como 80.000 pesos el kilo versus los 500 pesos de la bolsa de sal. Entonces, evidentemente es un producto distinto, pero su fin último es salar, y por eso les puse el foco en el primero, que es sal común y corriente, porque ponerle un poquito de merquén, un poquito de ajo, no me va a subir a 80 lucas el precio, ¿no es cierto?, de la sal, ¿se entiende? Entonces, ¿por qué este producto le va bien? ¿Por qué vende? ¿No es cierto? Si vende es porque la gente que lo compra percibe que vale eso, ¿ya? Dice, sí, lo vale. Entonces, claramente, si sacamos el componente sal, que tiene una creación de valor chiquitita, hay algo que le agrega mucho valor. Hay mucho valor agregado para llegar a una estimación más o menos de 80.000 pesos el kilo, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está ese valor agregado? Gracias al diseño o al design thinking, aparece en lo simbólico. ¿Qué es lo que vamos a percibir en esto? Identidad local, historia, placer gourmet, sofisticación, regalo, perfectamente puede ser un muy buen regalo, experiencia social, aspiración, probar cosas nuevas, etcétera. Esto no es un listado reducido, pueden ser mucho más cosas. Todo eso uno lo puede considerar atributos del producto que generan ese aumento de valor percibido, ¿no es cierto? Ahí se aumenta el valor percibido y por eso el producto vende. Si el producto no se vendiera es porque está fallando, pero como se vende, nos damos cuenta que la gente sí percibe ese valor agregado, ¿ya? Y esa es como un poquito la recomendación para ustedes, que empiecen a pensar, y lo nombraron antes en la charla, el tema del valor agregado, valor diferenciador, pero la única salvedad o agregado que yo le haría a la recomendación que le dieron antes, es que ese valor agregado tiene que hacerle sentido a mi usuario. Si yo no entiendo o no conozco bien a mi usuario, lo que yo creo que es valor agregado a lo mejor no le genera valor, no le interesa, o no le hace sentido. Por ahí la importancia. Otro clásico, este es de la innovación social. Ustedes saben que un sobre de café es algo barato, pero si yo tratara de llenar ese frasco de 400 gramos con puro sobre de café, sabemos que el frasco que me va a costar mucho más caro, ¿no es cierto? Sabemos que la gente, por estudios, sabemos que la gente que compra estos sobrecitos es gente que no dispone de suficiente dinero permanente para comprar el frasco y se ve obligado a comprar de vez en cuando el sobrecito, ¿no es cierto? Este es un clásico ejemplo de innovación social, un proyecto muy bonito que existe ya hace harto años en Chile, que se llama Algramo, que puso el ojo justo en eso. La gente que menos tenía era la que terminaba pagando más, ¿ya? Y generó básicamente esto que de alguna forma compensa vendiendo al gramo, por eso se llama al gramo, vendiendo en pequeñas cantidades de acuerdo al poder adquisitivo de la persona, que es su necesidad, radica en querer un producto y tener poco efectivo, pero finalmente de cada uno de esos productos se vende un montón igual, porque la gente en esos pequeños poquitos que va comprando, si los sumamos, termina comprando grandes cantidades. Entonces, nos damos cuenta de nuevo que si entendemos bien al usuario, podemos generar innovación con algo tan distinto a lo conocido como lo que tiene Algram. Y finalmente, solamente para dejar el tema abierto, porque yo le hablé ¿no es cierto?, del Product Market Fit, que es lo que aparecía al principio, y les dije que el Design Thinking se enfocaba principalmente en el Problem Solution Fit, ¿no es cierto?, es que el testeo del cual ya hablamos, es un testeo que primero es con el usuario finalmente que te dice, ¿sabes qué? Sí, me gustó, me funcionó perfecto, después de todas las iteraciones y todas las pruebas que me trajiste, esta sí es la que está funcionando. Ahí cerramos nuestro Problem Solution Fit, es decir, entendimos el problema, generamos la solución y hicimos un súper buen encaje. Pero ese testeo después continúa con el encaje Product Market Fit, que vendría siendo como lo que viene justo después, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con las variables de mercado de las cuales hablamos antes.
cómo defino un modelo de negocio rentable, ¿no es cierto?, donde los costos asociados me funcionen, ¿no es cierto?, y entendiendo las lógicas de mercado, entendiendo mi competencia, entendiendo las tendencias, entendiendo lo que la gente está deseando, etcétera, etcétera. Cómo están afectando también la economía global, lo que está pasando con Trump, lo que está pasando con China, etcétera, etcétera, que van a influir finalmente en ese product market fit, ¿ya? Así que esto lo dejo como, digamos, como el inicio de algo que es la continuación, ¿no es cierto?, de lo cual hay que hacerse cargo, pero que no podemos llegar a este punto sin antes haber pasado por el Problem Solution Fit, que es el foco finalmente de lo que nos permite el Design Thinking. Hasta aquí llega mi presentación, me pasé un poquito, espero que no haya sido muy latero, y llego hasta acá. No sé si hay a los organizadores, si hay algún tiempo por si hubiera alguna pregunta, algún comentario, pero ahí cedo la palabra. No sé quiénes están ahí a cargo de la coordinación de la actividad. No sé si alguien quiere comentar algo o alguna pregunta. No sé si les gustó. Bueno, ahí están poniendo varios aplausitos. Espero que les haya gustado, que haya sido clarificador. ¿Gustó poco? Sí, se hace poco, ¿cierto? Es que hay mucho para condensar en poco tiempo. Hay varios manitos arriba. Trinidad. Sí, Trinidad o Carmen o Carolina. Veo unos manitos arriba. Bueno, de nuevo. Sí, dele nomás, no hay problema. Sí. Me encantó este módulo porque me amplió un poco la visión con respecto a mi emprendimiento. Yo generalmente trabajo directo con personas, hago servicios de masoterapia, de masaje terapéutico. Entonces me hace abrir desde otra perspectiva mi trabajo porque me da como una metodología para llegar a lo que yo necesito para poder hacer crecer mi negocio. Así que te agradezco un montón esta información que aprendí contigo. Bueno, usted tiene ahí la oportunidad súper buena de cuando está haciendo las sesiones de masoterapia, estar conversando con su usuario todo el rato. Lo tiene ahí cautivo para sacarle. Está silenciado. Sí. ¿Sí? Ya. Bueno, no sé si hay algo más, alguna actividad de cierre de los organizadores de la charla. Estoy hablando por interno con la gente de Cercotec. Pero entiendo que la actividad llega hasta acá, por si también para no dejarlo amarrado acá, si necesitan desconectarse o lo que sea. Por mi parte yo estoy listo. Como les decía, está planificado por mi parte del programa de capacitación de Cercotec, un taller práctico, ¿ya? Como les decía, esta es la charla más teórica, y en el taller práctico, que es más largo, ahí pedí varias horas, porque como ven, cada uno de estos puntos da para harto. La idea es poder trabajar en términos concretos a partir de sus emprendimientos, de lo que están haciendo, y ahí también se vuelve, a mi juicio, más entretenido todavía, porque hay mucho que ir conversando y que ir aprendiendo y validando. Cuando usted explicó, disculpe, buenos días, buenas tardes, cuando usted explicó, se le silenció el micrófono, entonces le escuchamos la primera parte y la última parte no la escuchamos, lo que estaba explicando usted. No, simplemente ahora estaba diciendo que
que estoy contactando a la gente, a los organizadores de Cercotec, porque no sé si hay algo a posterior, o algún cierre o algo, no lo sé. Entonces, eso tiene que ver con los organizadores. Yo soy acá el profesor invitado a dar la charla nomás, yo estoy acá desde Concepción, eso es lo que estaba contando, haciendo la charla, y confirmarles que tengo comprometido un taller práctico que creo que es la jornada de cierre, porque me dijeron que es el 9 de mayo, y eso es allá en San Carlos. Eso, 9 de mayo, exactamente. Ese presencial y ese workshop, y ahí vamos a trabajar ya, ahí nos conocemos, ahí nos vamos a poder conocer en persona. Bueno, yo por mi parte estoy listo. Me imagino que esto llega hasta acá, los libero ahí de la jornada. Me imagino que ahí la gente de Cercotec después les enviará el link con la grabación. Así que yo por mi parte me despido. Ya los dejo, libertad de acción. Me imagino que esto llega hasta acá. Y espero que nos podamos conocer ahí en persona para que conversemos de todos los temas y de su emprendimiento, poder conocer también en qué está cada uno de ustedes, que me interesa mucho saber también cuáles son sus temas y cuáles son sus dolores también, ¿no es cierto? Para poder trabajar en la manito. Ya, me despido Gracias, ya. Que que estén estén muy bien. bien. Chao, chao. Un gusto conocerlos. Muchísimas gracias, Hernán, por la clase de hoy día. Bueno, hoy día se nos juntaron dos exposiciones, una de QAWB, así que te agradecemos también la paciencia de haber esperado. Y todos con todas las ganas para este 9 de mayo vamos a tener la clase presencial. La segunda parte de este taller ya, donde vamos a estar practicando todo lo aprendido el día de hoy. Así que agradecido también de todas las personas que hoy día se conectaron, y la próxima clase va a ser el día de mañana, a la misma hora, de las 10 a las 12. Que estén muy bien.